desde niños hasta personas adultas. Entonces, ¿dónde se inicia, cómo empieza la historia de este VIH? Este VIH tiene origen en África Central. Miren, ya por 1959 ya se notificaron los primeros casos, ¿no? En 1968 en Norteamérica, en el 81 la CDC publica el primer reportaje sobre un tipo raro de neumonía, Pneumocystis carinii, que estaba relacionado con el paciente que presenta el VIH. En 1982 le dan el nombre al nuevo flagelo, que es el SIDA, ¿no? Recién ahí se comienza a denominarlo como SIDA, como se conoce hasta ahora. Y en 1983 se observa ya el microscopio electrónico y se aísla el virus, ¿no? El lab, en Francia. En 1984 ya anuncian el descubrimiento del HTLV3, que es causante de SIDA en Estados Unidos. Y meses después ya se demuestra que es el mismo virus del SIDA. Primero le llamaban el HTLV3, que suponían que era el que estaba ocasionando el SIDA, pero después descubren ya el verdadero y tenía era el mismo, tenía la misma estructura. En 1985 descubren secuencias genéticas y las primeras pruebas de anticuerpos para SIDA en Estados Unidos. Y ya en 1986 se identifica la variante HIV2, ¿no? Porque hay HIV1 y HIV2. Ya en 1987 se acepta el fármaco, que es el AZT, ¿no? El que se viene también suministrando hasta ahora, pero ya en combinación con otros fármacos. Eso ya a partir de 1981. Y en 2001 muere el primer niño con SIDA, ¿no? Que como se originó en África, parece que el niño africano se había contagiado con el virus del VIH. ¿Cuál es la etiología de este síndrome de la inmunodeficiencia adquirida? El SIDA es una enfermedad, ya sabemos que es producida por un retrovirus, ¿sí? Que es el de la inmunodeficiencia humana, VIH. Y se caracteriza este retrovirus por la inmunosupresión marcada, que posteriormente va a dar lugar pues a infecciones oportunistas, incluso a neoplasias secundarias y a manifestaciones neurológicas. Son todas las complicaciones que puede presentar un paciente portador de este retrovirus. Estos retrovirus van a poseer un ciclo exclusivo de replicación, ¿sí? En el cual la información genética va a estar codificada por un ARN, ¿sí? Pero posteriormente transforma cuando se fusiona con la célula, se transforma en un ADN, ¿no? Pero es un ARN de doble cadena y esta información pues va a ser transcrita en la célula a la cual va a infectar, ¿no? En ADN. Pueden modificarse estos rápidamente con una estimulación ambiental y lo característico que tienen también y lo que hasta ahora no permite descubrir una vacuna efectiva es la recombinación y mutación que sufre muy aceleradamente. En la familia Retroviridae hay tres subfamilias: la Oncovirinae, a la cual pertenece el HTLV de tipo 1, Lentivirinae, al cual pertenece el virus de la inmunodeficiencia humana, y hay una Spumavirinae, denominada así por cuando se hacen los cortes histológicos se van a ver unas estructuras tipo espumosas, ¿no? En el caso de los Lentivirinae tienen una particularidad, que cuando estos infectan ya a una célula pueden seguir dos vías, ¿no? Una, de que este virus se quede dentro de la célula pero en forma latente, ¿no? Y permita que la célula siga cumpliendo sus funciones. Otra es de que ya una vez que esa célula ha sido infectada, directamente comienza el virus a replicarse, ¿sí? Entonces son dos formas de las cuales se puede manifestar lentivirinae. Por eso es que de repente, o es el caso de aquellas personas que son portadoras, pero no desencadenan la enfermedad, ¿no? Probablemente
son ese tipo de viriones que han quedado en forma latente dentro de las células mientras ellos continúan con su función. Otros son que de pronto se infectaron y desencadenan toda la sintomatología. Eso va a depender mucho también del sistema inmune de cada persona. Y esta es la estructura de una partícula viral, ¿sí? Esta partícula viral va a tener unos genes que codifican la parte de la envoltura, la parte que está asociada con la cápside, ¿sí?, el RNA, y también algunas enzimas. Por ejemplo, la parte externa, que es de la envoltura, está constituida por una gran cantidad de glicoproteínas, que son las que van a conformar la glicoproteína 120. Y estas son las que van a cumplir función importante para que se pueda fusionar con las células a la cual van a infectar. Luego de esa GP120 existe una transmembrana, que es la GP41. Entre estas dos cumplen una función bastante importante para que esta partícula viral pueda reconocer, fusionarse a la célula y pueda comenzar a hacer toda la transformación de esa célula que ya es infectada por este virus. Y hay proteína, hay unas enzimas, la proteasa, la transcriptasa inversa, las que son las que van a ayudar a la maduración por un lado de estas viriones y por otro lado hacer la transcripción o la transformación de ese ARNA en DNA. Entonces, dentro de los genes estructurales que presenta ese VIH tenemos el GAG, el POL y el LEP, ¿no? El POL provee virus con funciones enzimáticas y codifica 3 enzimas: la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Esas van a ser codificadas por las estructuras genéticas que están conformando el POL, se llaman así. Las de la envoltura, que son las poliproteínas o lipoproteínas, como glicoproteínas como la GP160, pero que a su vez estas conforman la GP120, la capa externa, y la GP41, que es la transmembrana. Estos son cuadros epidemiológicos que, bueno, datan del 2012, pero vemos que hasta ahora esto ha cambiado totalmente, ¿sí? Y incluso el caso de muertes o de nuevas infecciones han variado tanto en mujeres como en niños también, ¿no? Epidemiología mundial, cómo es que se ha ido distribuyendo, porque es un mal que es a nivel mundial, ¿sí? Se ha ido distribuyendo y todas las zonas que son afectadas, si se ve, es casi en todas partes del mundo. Y en la forma como ha ido evolucionando en el Perú, por ejemplo, ¿no?, que cuando se descubrió en 1985-87 eran unos casos pero esporádicos. En cambio ahora ya todo se ha ido elevando. Igual epidemiología en el Perú, ¿no?, según el sexo, la edad, porque ya hemos dicho que no hay selección del virus para atacar a cierto tipo de personas o a cierta edad, ¿no? En el Perú, por ejemplo, los casos notificados en incidencia comparando el 2007 con el 2006, miren las zonas donde se encuentra mayor cantidad de personas contagiadas con el virus del VIH o portadoras del VIH. El Callao, por ejemplo, está en 1443. En Lima se encuentra la mayor cantidad de personas infectadas portadoras del virus del VIH, 12.691. Y eso que son datos que no están actualizados, ¿no? Pero hay en casi todos los departamentos del Perú hay personas infectadas con el VIH. ¿Sí? Entonces, eso se ha proliferado. ¿En dónde no hay? De población, digo. No, hay menos, digo. En Apurímac, ¿no? En Apurímac. Pero a pesar de que están lejos, por ejemplo, o sea, siempre hay personas infectadas con el virus del VIH. Y esto se ha ido propagando. A ver, Amazonas también tiene. O sea, ya no voy a...
Bueno, ¿cómo se produce la transmisión del VIH? A ver. ¿Qué se visto Mayro? Payaso de ti. Existen 3 vías importantes de la transmisión del virus del VIH. La principal es la transmisión sexual, ¿no? Que es la responsable de más o menos del 75% de los casos de VIH, ¿sí? Y esto se puede dar a la inoculación directa en los vasos sanguíneos rotos por traumatismo o de repente en las células dendríticas o células CD4 que se encuentran en las mucosas, ¿sí? Y obviamente que esta transmisión va a estar potenciada, va a ser casi, digamos, más efectiva en aquellos pacientes que tienen antecedentes de padecer enfermedades de transmisión sexual. De repente hay, por ejemplo, un paciente o una persona que está padeciendo de una neisseria, ¿no? O de repente está con el treponema pallidum y que le ha producido, está en la primera fase y tiene esa herida, esa lesión en los genitales. En el momento del contacto sexual, entonces, va a contagiarse sí o sí con el virus del VIH. Transmisión sexual, ya sabemos, a través de semen y otros fluidos vaginales que tiene alta concentración del virus del VIH, ¿sí? O en las mucosas con heridas o escoriaciones, ¿no? Y dentro de estas formas de contacto sexual, ¿no?, hay prácticas sexuales. Entonces, la penetración vaginal sin protección es de muy alto riesgo. La penetración anal, ahora hay tanto raro, sin protección, también es muy alto, ¿no? El sexo oral sin protección posiblemente es riesgo para la persona que lo realiza, solo si hay lesiones en la cavidad bucal. Y no hay riesgos, felizmente por ahora todavía con las caricias, los masajes, los besos todavía no se puede o no se transmite el virus del VIH. La transmisión también puede ser parenteral, ¿sí? Cuando los drogadictos, por ejemplo, usan las mismas jeringas y van inoculándose la droga unos en otros, ¿no? O de repente a través de una transfusión sanguínea, como ha ocurrido en algunos casos hace un buen tiempo acá, que se contagiaron a unos niñitos que les transfundieron sangre, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, a todos los donantes en ese caso se les hace las pruebas de screening, pero probablemente que cuando les hicieron las pruebas de screening, esos pacientes o esos donantes estaban en el periodo de ventana, ¿no? Es lo más probable. Otras veces es que cuando les hacen la entrevista, la encuesta de entrevista, nunca dicen la verdad, todos son santitos, ¿no? Entonces, ¿y en qué quedó eso? En que transmitieron el virus del VIH a unos niños que no tenían nada que ver, ¿no? En el caso de los hemofílicos, por ejemplo, que reciben concentrados de factor 8, ¿no? Y para poder disminuir ese tipo de contagio, entonces, ahora ya hay un factor 8 que es recombinante, que ya se produce, ¿no? Que se fabrica. Y obviamente hacer la detección en sangre y en el plasma, pues, de aquellos donantes. Se van mejorando todos los criterios para prevenir esa transmisión del virus del VIH. La transmisión vertical es de madre a feto, ¿no? Sabemos que esto pasa a través de la placenta porque va a ser transmitida la inmunoglobulina G, ¿no? O puede ser también durante el parto, si es un parto normal, a través del contacto del bebé con los fluidos de la mamá, o sangre o fluidos de la mamá, ¿no? Y después si es que es una cesárea, por ejemplo, ¿no? Igual se puede contagiar el recién nacido a través de la leche materna, por ese tiempo. Madres portadoras de VIH, suspendida la lactancia. La transmisión materno-fetal y del lactante, la probabilidad del VIH, de que se transmita el VIH de una madre al lactante o al feto sin que haya sido recibido tratamiento antirretroviral, la madre durante el embarazo, entonces es de un 15 a 25%. Eso en los países que están desarrollados, pero en los países que están en vías de desarrollo es un 25 a 35%.
Y estos son esquemas o gráficas de cómo es que se va dando, por ejemplo acá, las vías de transmisión, ¿no? Cuáles son las más frecuentes, pero en todos casos, aquí en la China o en cualquier lado, el contacto sexual es la vía principal de transmisión del virus del VIH. Igual, ¿no? Hay las proporciones de infecciones por el VIH en diferentes grupos de población. Sabemos que se inició ¿en dónde? El virus del VIH en África, ¿no? Entonces, luego por ese traslado que hay de ahora de las personas de un país a otro, esto se ha ido propagando, ¿no? El riesgo de adquirir la infección por el virus del VIH, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Y los riesgos van a ir aumentando según el caso o tipo de personas que practiquen de repente transfusión sanguínea, es lo más probable, ¿no? Compartir jeringas, por ejemplo, 67. Exposición percutánea, bueno, hay diferentes formas en las que se puede contagiar el virus del VIH. Igual ahí, ¿no? Por tipos de exposición. Si de repente alguien se punzó, las personas que trabajan en los hospitales, los médicos que entran a sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Si se pinchó, entonces inmediatamente tiene que recibir un antirretroviral de prevención para evitar de que eso dispare si es que ha tenido la mala suerte de haber captado el virus del VIH, ¿no? Pero eso evitará que la carga viral aumente descontroladamente. Pero sabemos ahora, o se toman todas las medidas, que para que todos los pacientes entren a sala de operaciones también necesitan la prueba del VIH, ¿no? Entonces, el virus del VIH no puede transmitirse por el contacto personal casual, tampoco se transmite por los vectores o por los insectos, como ocurre en otro tipo de infecciones. En el trabajo sanitario, bueno, sí existe un riesgo, ¿no? Y la seroconversión es del 0.3% tras una punción accidental con aguja o exposición de piel no intacta a la sangre infectada, ¿no? Es mínimo el porcentaje, pero cabe la posibilidad, ¿no? Y la terapia antirretroviral, que es administrada 24 y 48 horas, reduce el riesgo de infección hasta en 8 veces, ¿no? Si alguien tuvo contacto de sangre o se pinchó, entonces inmediatamente el antirretroviral para prevenir todo eso. No se ha tenido conocimiento de ningún caso de la transmisión del virus del VIH al realizar tatuajes, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del VIH, pero sí para la hepatitis B. Por eso es que a todos aquellos donantes con tatuajes no les aceptan ahora, porque no es por el virus del VIH, sino por el de la hepatitis B, ¿no? Entonces, mejor no se hagan tatuajes. ¿Cómo se previene el virus de la transmisión? Si la transmisión es sexual, obviamente usar preservativos, ¿no? O hacer que lo usen. Las prácticas sexuales deben ser prudentes, no sean muy jugadores, no pasen las noches locas, que conocieron a alguien, no saben cómo, ni de dónde apareció. Ya te dije. No compartir agujas ni jeringas, ¿sí? Abandonar las drogas. No recibir ninguna sesión de acupuntura ni realizarse ningún tatuaje si las condiciones de esterilidad del material empleado ofrecen pocas garantías, ¿no? A veces van a esos lugares donde hacen la acupuntura o los mismos tatuajes y las agujas que utilizan no son esterilizadas como deberían ser, y quién sabe, por ahí puede haber uno que está infectado, ¿no? El uso constante y cuidadoso de los condones de látex o poliuretano cuando, bueno, obviamente realicen el acto sexual por vía vaginal, anal u oral, puede reducir el riesgo de contraer el virus del VIH o de otras enfermedades de transmisión sexual.
¿Y cuál es la línea del tiempo en el SIDA? Por ejemplo, si se inició, ¿no?, a los 10 años, por alguna de esas cosas de la vida, o de repente a través de la primera relación sexual, que piña, ¿no?, se infecta con el virus del VIH de repente a los 23 años, por ejemplo, y es diagnosticado a los 28 años. ¿Qué tiempo de vida más o menos tendrá esa persona infectada con el virus del VIH? 30 a 32 años que se produce la... Entonces, todo va a depender también del comportamiento inmunológico que tenga esa persona, ¿sí? Bueno, la estructura del VIH, que ya lo habíamos visto en otra toma, pero viendo siempre de que la GP120 y la GP41 van a tener un papel importante en la fusión de la partícula viral con la célula blanco a la cual van a infectar. En la estructura del VIH, el núcleo va a estar rodeado por una proteína de matriz que es la P17. Ustedes van a ver que se van nombrando muchos numeritos, muchas letras, y todos esos numeritos y letras son los que van a aparecer cuando se hace la prueba del Western blot, ¿no? En el Western blot es manifestar en ese papel de nitrocelulosa toda la estructura del genoma viral, para que eso se pueda comparar con la corrida que se haga de cualquier paciente que le han determinado el virus del VIH. En la cubierta vírica hay dos glucoproteínas víricas, la GP120 y la GP41, que son las básicas para que se pueda producir la infección de las células por el virus del VIH. En el genoma de ARN del VIH1, por ejemplo, contiene el GAG y el POL, que van a codificar otras proteínas, ¿no? Y hay otras estructuras más internas que todas también tienen que ver con alguna función de la parte o de la estructura viral. Como ahí, por ejemplo, el TAT, el REP, bueno, todas esas siglas que van a regular la síntesis y la organización de las partículas víricas infecciosas y de la patogenicidad del virus, ¿no? El TAT, por ejemplo, es importante para la replicación del virus, produciendo un aumento en 1000 veces la transcripción de los genes víricos, ¿no? Si alguno de esos, por ejemplo, no estaría presente, o no es que no estaría presente, sino expresado en su plenitud, de repente esa replicación se vería disminuida, ¿no? Entonces, cada tipo de estructura tiene una determinada función. Y esto ya es algo más interno del genoma del virus, ¿no? Cómo es que está distribuido todas esas estructuras que hemos ido mencionando para que formen esa partícula viral. Las funciones que van a cumplir cada una de esas estructuras, ustedes ven ahí, por ejemplo, en el caso de la polimerasa, ¿no?, que es la enzima, codifica para diversas enzimas víricas y todas van a ser procesadas para que ese provirus vamos a ver ahora en la replicación viral cómo es que esta proteasa va a ayudar para que el virión formado, el nuevo virión, madure, ¿no? Por eso es que los antirretrovirales son los que van a ir dirigidos a bloquear la acción, por ejemplo, de la proteasa, impedirá, por ejemplo, que se madure la parte del virión nuevo. La transcriptasa inversa impedirá que se dé esa transformación del ARN en ADN de la célula con la célula, o de repente de la integrasa, ¿no?, que no permitiría, pues como su nombre lo dice, que se integre esa partícula viral hacia el contenido de la célula. A eso van dirigidos los antirretrovirales. La estructura interna, por ejemplo, el virus del VIH puede dividirse en 3 subgrupos, M, mayor o extremo, y el N, ni M ni O, ¿no? Y del virus del grupo M son las más frecuentes. O sea, dentro de esas partículas virales todavía hay subespecies, no hay subtipos, que por eso también se hace más difícil determinar la presencia de una vacuna. Por ejemplo, los del grupo M son las más frecuentes en el mundo, pero estas a su vez se van a subdividir, ¿no?
y van de la A a la K. O sea, subtipos que tipo A, tipo B, entonces, y ellos también van a estar distribuidos geográficamente en forma diferente. Entonces, por ejemplo, el tipo B es más frecuente en Europa Occidental y en Estados Unidos. El tipo E en Tailandia. El tipo C en India, Etiopía y Sudáfrica, ¿no? Que es más común en el mundo. Entonces, cada vez se hace más difícil de que por esa misma estructura del virus y por el comportamiento que tiene ante su replicación viral, descubrir una vacuna o un medicamento que sea más efectivo.